Es mi hábito, la mayoría del tiempo, asumir que los hábitos de las demás personas son como los míos. Eso es cuando me encuentro en mi estudio preparándome para dar un sermón en un contexto en particular. Yo asumo que si yo puedo hablar de mis propios pecados, muy probablemente no se me van a escapar los pecados de aquellos a quienes les estoy predicando. Sé que soy un pecador, sé que soy un horrible pecador, pero aún así dudo de que soy un pecador particular. Me sospecho que mis pecados son parecidos a los suyos. Y en mi caso, y en su caso, tengo que llegar al entendimiento de que con el fin de superar mis pecados, tengo que aprender que lo que es normal para mí y para usted no es real y objetivamente normal. Eso es lo que realmente se promueve en esta serie completa. Pensamos que es normal reducir, suprimir, destruir o esconder las promesas de Dios en vez de creer en ellas. Hacemos esto, me sospecho, porque practicamos lo que yo llamo las artes diabólicas de traducción simultánea. El arte diabólico de traducción simultánea. Ahora, ustedes han visto imágenes, fotos de reuniones importantes de las Naciones Unidas y un gran funcionario estatal dando su discurso a los embajadores de direcciones de todas partes del mundo. Y arriba, en un cuarto especial, hay eruditos que tienen la habilidad de tomar lo que el orador está diciendo y al mismo tiempo repetir lo que él está diciendo en sus propios idiomas en los audífonos que están usando los representantes de todas las naciones. Esto es lo que queremos decir con traducción simultánea. Ahora, no estoy sugiriendo que hay un equipo de personas detrás de usted cuando lee su Biblia, más bien hay uno solo, que es el diablo, y lo que sucede cuando abrimos nuestras Biblias es que el diablo no es que corre como de repente y dice, bien, sentémonos y veamos qué tiene que decir Dios. Y nuestros ojos van por encima de las palabras que Dios nos ha dado y vemos esas mismas palabras. Puede que digamos esas mismas palabras en la solitud de nuestras propias mentes, pero el diablo está ahí mismo, a nuestro lado, traduciendo esas palabras en algo razonable, algo sensible, algo seguro, algo fácil de tragar. Pienso que hacemos eso porque sé que yo lo hago. Ahora, cuando yo era un joven, yo tenía un deseo muy profundo de sabiduría. Y yo tenía una bendición que probablemente no es común en todos ustedes. Yo vivía en la casa de un erudito teólogo y bíblico brillante y su estudio estaba dentro de nuestra casa y mi hábito era de vez en cuando entrar a ese estudio, el cual tenía libros de pared a pared, y yo como que lentamente daba vueltas alrededor del cuarto, extrayendo todos los libros, absorbiéndolos, examinándolos, todos esos títulos alrededor del cuarto, tratando de encontrar esos libros que me darían la sabiduría. Recuerdo específicamente en el tercer año de la escuela secundaria, subiendo las escaleras como un niño con un libro de caricaturas y una linterna, porque ya había pasado mi hora de acostarme y yo iba para mi habitación y yo iba a leer este libro bajo las cobijas con esta linterna. El libro se llamaba Sobre la interpretación de sueños por Sigmund Freud. Yo pensaba que este gran intelectual titánico del siglo XX, Sigmund Freud, iba de alguna forma a darme sabiduría. Bueno, eventualmente crecí y me convertí en más estúpido. He dejado de leer gente como Sigmund Freud y empecé a pensar, bueno, puedo encontrar sabiduría en las letras cargadas de un estúpido grupo de rock. Y me sentaba en mi cuarto con mis audífonos y yo contemplaba cosas profundas y densas como cualquier estudiante de segundo año. Siempre buscando sabiduría, pero como dice la canción country sobre el amor, siempre buscando en todos los lugares equivocados. Y no solo eso, tengo que confesar que yo estaba buscando sabiduría
por todas las razones equivocadas. Mi deseo de sabiduría no era para crecer en la gracia, no era para ser más como Jesús, no era para ser un sirviente más fiel al reino y ayudar a otros esparciendo sabiduría. No, yo quería una reputación de ser sabio, una razón decididamente no sabia para querer sabiduría. Pero ahí estaba yo buscándola para beneficio de mi propia sabiduría y olvidando la sabiduría bíblica directa que nos enseña que la sabiduría empieza con el temor de Dios. Vemos algo de eso según vemos el principio de la epístola escrita por Santiago. Santiago empieza su epístola de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ahí hay sabiduría que puede que no notemos por la traducción simultánea. Ustedes saben quién era Santiago, ¿verdad? Santiago era el hermano terrenal de Jesús. Ahora, cualquier persona en la iglesia primitiva va a sentir una profunda tentación hacia el orgullo. ¿No fue así Santiago? Si usted fuera Santiago, ¿no estaría usted pensando, saben? Yo estaba ahí en el principio. Si esos discípulos, sí, ellos tuvieron 3 años con Jesús. Yo crecí con Jesús. Saben, ustedes realmente tienen que prestarme atención porque Jesús y yo éramos muy cercanos. Tenemos la misma madre. ¿Qué creen de eso? Y Santiago tuvo un lugar de importancia. Leen el libro de los Hechos y verán que Santiago presidió el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Él era el obispo como si fuera en Jerusalén. Ese es un puesto importante, o sea que Santiago bien pudo andar exhibiendo su resumen. Él hubiera podido hacerlo. Pero al escribir esta epístola, él no empieza con todo lo que él ha logrado con su árbol genealógico. Él empieza: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él entendía que su sabiduría estaba fundada en la humildad. Él entendía cuál era su posición y que él no era más que un siervo. La sabiduría, recuerden, nos dice que para ser primero hay que ser último. Bien, si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, quiero sugerir eso también, llevarlo un paso más allá. Quiero sugerir que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y que sabiduría significa simplemente creer en Dios. Eso es lo que hemos estado proclamando en esta serie. Hemos estado viendo diferentes textos y vemos que lo que llamamos sabiduría es el temor de Dios. Cuando Dios habla, la respuesta sabia y humilde es decir, sí, Señor. Y en el Evangelio de Santiago, él habla sobre la sabiduría. Apenas un par de versículos luego de esta introducción, Santiago capítulo 1, versículo 5, nos da la promesa que quiero considerar hoy. Él dice esto: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amigos, he confesado mi mal hábito de pensar que sus hábitos son mis hábitos. Déjenme confesarles esto también. Fue este texto el que produjo este estudio completo. Fue este texto el que me despertó a mi traducción simultánea por esa hambre de sabiduría que yo tenía cuando era joven. Imagínense si desean sabiduría y eventualmente por la gracia de Dios abren su Biblia, leen estas palabras, ahí está esta promesa de Dios diciendo: ¿quieres sabiduría? Bueno, he aquí cómo puedes obtenerla. ¿Qué necesito hacer? He aquí lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es que necesitas pedirle a Dios. Muy bien, sí, le pido a Dios. ¿Y entonces? No, eso es todo. Eso es todo lo que tienes que hacer para obtener sabiduría. No necesitas leer a Sigmund Freud ni escuchar letras profundas. Según este texto, lo que necesitas hacer, escuchen bien, pedirle a Dios.
Pero eso no se veía tan sabio cuando yo lo vi para celebrar. En vez de eso, yo pensé, debe haber un malentendido o algo aquí. Me parece que lo que el texto está diciendo es que si a alguien le falta sabiduría, todo lo que tiene que hacer es pedirle a Dios y Dios se la va a dar. Pero sabemos que eso no puede ser correcto porque eso sería demasiado fácil. No puede ser tan fácil. Así que, honestamente, yo empecé un estudio de este texto. Saqué mis concordancias, saqué mis estudios de palabras, saqué mis comentarios, busqué el griego y lo viré de arriba abajo y de adentro para afuera porque yo sabía que no podía significar lo que decía. Así que tuve que estudiar, lo estudié y lo estudié, lo estudié y aún así no podía encontrarle sentido al texto. Al final de todos esos recursos, al final de toda esa investigación, lo que descubrí fue que la Biblia dice que si buscas sabiduría, pídele al Padre y Él te la dará. Y por la gracia de Dios, yo tuve ese momento de epifanía y me di cuenta, wow, ¿qué he estado haciendo yo con toda la palabra de Dios? ¿Qué he estado haciendo yo con todas las promesas de Dios? ¿Quién es ese que me ha estado susurrando en el oído mientras mis ojos ojean las palabras de Dios y me han hecho oír las palabras de Dios? Es claro, es simple y sorprendente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que detenernos aquí, ¿no creen? ¿Están entendiendo esto? No lo entendemos, porque parece magia. No podemos creer que sea verdad y hacemos como los abogados y buscamos palabras allí de advertencia, palabras manipuladoras. Este es el término actual en mercadotecnia. Una palabra de advertencia o manipuladora es cuando en el mercado se dice, digamos, mi libro, creyéndole a Dios, en el cual se basan estas conferencias. Digamos que es quizás el mejor libro que usted haya leído. Queremos que ustedes oigan mejor libro que usted haya leído, pero ponemos quizás ahí para que ustedes no nos demanden cuando ese no sea el mejor libro que ustedes hayan leído. ¿Es posible que pueda hacerlo? ¿Es posible? Muy difícil, pero es posible. Así que ponemos quizás ahí como una palabra manipuladora o una palabra de advertencia. Eso es lo que ellos hacen a propósito para darle lugar a la negación plausible. Es el mismo principio que vemos por todas partes. Hay miles de formas en que podemos escurrir palabras de ese tipo. Y llegamos al texto que pensamos lo hará. Ok, parece estar diciendo que todo lo que tenemos que hacer es pedir y se nos dará, pero de seguro debe haber letras pequeñitas. Así que pida con fe, no dudando nada. Versículo 6. Oh, muy bien. Ok, no es solo tienes que pedir, hay una manera especial en la que tienes que pedir. Todo de repente, si quiero obtener sabiduría, tengo que remover todas las dudas. Yo vine a este texto y traté de encontrarle sentido, dadas mis dudas. Y cuando no pude encontrarle sentido, dadas mis dudas, expandí mi área para encontrar el versículo básico. Y ahora el próximo versículo ha confirmado mis dudas, diciéndome que la única forma en que esta promesa es cumplida es si yo no tengo dudas. Así que lamento informarles, no pueden obtener sabiduría solo pidiéndola. Olvídenlo. Pero, ¿y si la desean? ¿Y si aún desean esa sabiduría? ¿Qué hacer con esas dudas? ¿Hay alguna manera de deshacerse de esas dudas? Yo quiero sugerirles, no está realmente aquí, pero está implícitamente, quiero sugerirles esta promesa. Y si alguno de vosotros tiene dudas, pídale al Padre, quien quita las dudas con toda liberalidad, y Él lo hará.
La solución para el obstáculo ante la promesa es el mismo que hace la promesa. Puedes deshacerte de tus dudas si le pides a Dios que te quite las dudas. Si dices, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. O creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Saben? Una de las formas que las dudas empiezan a crecer en nuestros corazones es realmente cuando empezamos a pedir, cuando oramos y le pedimos a Dios por cosas y recibimos un no. No empezamos a pensar, bueno, tal vez Él no me está oyendo, tal vez Él no me quiere bendecir de esta manera, tal vez esto o aquello. Empezamos a pensar cómo entendemos la oración y la soberanía de Dios y la fe y cómo se aplica todo esto. Bien, esto es lo que les quiero sugerir. Si quieren ver que su vida de oración les dé valor y no dudas, esto es lo que pienso que tienen que hacer. Pienso que todos necesitamos empezar a orar no por lo que queremos, sino por lo que Dios ha prometido. Si ustedes oran como Janis Joplin oró una vez, Señor, ¿pudieras comprarme un Mercedes-Benz? Puede que lo haga, pero probablemente no lo hará. Porque Él no te ha prometido un Mercedes-Benz. Él solo te dará aquellas cosas que son buenas para ti, ¿verdad? Si le pidieras una serpiente, Él te dará un huevo. Si pides un Mercedes-Benz, Él puede que en vez te dé algo bueno para ti. Pero en vez de pedir por lo que queremos, ¿qué tal si pedimos por lo que Él quiere para nosotros? ¿Tienen alguna razón para dudar que Él va a cumplir esas cosas? ¿Y quiere Él que oremos y pidamos sabiduría? Claro que sí. Él se deleita en darnos sabiduría, porque por sabiduría es como le tememos, es como crecemos en gracia, como servimos a los santos. Él quiere que tengas sabiduría. Él no está almacenando sabiduría diciendo, sabes, si te doy esto tendré menos. Él no está almacenando sabiduría pensando, es peligroso que la gente tenga esto. Es peligroso que la gente me tema. Es una bendición que Él se deleita en dar. A Él le deleita darla cuando se la pedimos como niños. Dios me ha bendecido con 8 hijos. Se ha oído que de vez en cuando mis hijos me han pedido un abrazo. ¿Cuán raro es eso? Imagínense si yo dijera, no, lo lamento, no puedo. La otra noche yo estaba leyendo en la cama y mi hija de 13 años entró a mi aposento con su Biblia y me dijo, papi, estaba leyendo mi Biblia y ¿puedo hacerte una pregunta? Bueno, casi ni la dejé hacer la pregunta, casi la asfixié con abrazos y besos y celebraciones y confeti en el aire, tanto que casi no tuvo oportunidad de preguntar. Claro que me puedes hacer una pregunta, soy tu papi, nada me agrada más que ayudarte a entender la Biblia, porque son las palabras de vida y te amo y quiero que tengas vida y así es como me siento. ¿Cómo creen que un Padre perfecto, sin pecado, celestial, se siente cuando vamos a Él y le decimos, tú eres la fuente de nuestra sabiduría, Padre mío, puedes darme sabiduría? No tienen que imaginarse lo que sucedería. Sucedió en la Biblia. Dios viene a Salomón y dice, Salomón, ¿qué te gustaría? Yo soy Dios, yo soy dueño de todo, puedo darte cualquier cosa que quieras. ¿Qué desearías? Y Salomón le dijo, ¿qué? Él dijo, dame sabiduría. Sabiduría es lo que necesito para gobernar al pueblo. Y Dios dijo, bien, eso es demasiado bueno para ti. Dios hace a Salomón el hombre más sabio que ha caminado en este planeta
fuera de Jesús. Dios se deleita en darnos sabiduría. Mi primogénito es un adolescente ahora, pero desde que él empezó a hablar, cuando nos reuníamos como familia para el devocional familiar, es un hábito mío orar cada noche por la familia. Pero antes de yo orar por la familia, yo les preguntaba, ¿por qué quieren que papi ore esta noche? Y algunos de los niños recuerdan a aquellos que amamos y están enfermos, algunos recuerdan asuntos de otras culturas, otros, ustedes saben, recuerdan esta y aquella cosa. Y cada noche, desde que aprendió a hablar, mi primogénito dice, por favor ora para que crezcamos en gracia y en sabiduría. Ahora, como su padre, puedo orar por esto con confianza, no con dudas, no con indecisión. Puedo orar por esto con confianza para mí, para él y para todos sus hermanos. Y la gracia de Dios es tal que el simple hecho de que él pida es prueba positiva de que Dios le está dando sabiduría, porque él sabe lo que tiene valor. Amigos, la Biblia dice, la sabiduría es más preciosa que las joyas. Y cuando traducimos esto simultáneamente en la sabiduría es buena, no estamos viendo el punto. No es simplemente buena, es lo mejor. Pidan lo mejor. Y su Padre, quien los ama, se lo dará abundantemente y sin reproche.